Chicos, como habéis podido ver en la miniatura, hoy os traigo 4 fragancias de la casa de Arabian Wood. Chicos, 4 fragancias espectaculares, yo tengo varias ya, y os puedo asegurar que la casa Arabian Wood hace fragancias increíbles. Chicos, esto es Aroma de un Gaditano, yo soy David para aquellos que no me conocéis, y tras la intro, comenzamos. Chicos, la primera fragancia de la que vamos a hablar es Majestic Wood Intense, una fragancia cuyas notas de salida son bergamota y citronela. En su corazón tiene romero, lavanda y dábana, y en su base tiene oud, sándalo y vainilla. Chicos, es una fragancia que cuando la atomizas por primera vez y percibes su olor en la salida, la primera sensación que tú tienes es verde, herbal, ¿ok? Ligeramente refrescante, por esa parte de la citronela y la bergamota, pero la sensación tuya que tienes principal es de hierba recién cortada, fresca, ¿vale? A medida que la fragancia va transicionando hacia su secado, nos vamos encontrando matices amaderados por ese oud, por esa dábana, que también tiene ese carácter verde, incluso amaderado, chicos, una fragancia que a medida que llega a su secado se va a ir volviendo más profunda, ¿ok? Una fragancia espectacular, chicos, una fragancia que yo sinceramente la considero bastante elegante, porque lo que vas a obtener al final de la fragancia es una fragancia amaderada, ahumada, con ese toque verde, ¿ok? Espectacular, chicos, una fragancia muy elegante, una fragancia que yo usaría para reuniones importantes, para ocasiones elegantes, chicos, una fragancia que tiene un rendimiento de más o menos unas 8 horas, es lo que yo lo he probado bien en piel, es decir, no tienes que acercarte el brazo para percibir el aroma. Estas 8 horas las cumple con un rendimiento bastante bueno, con una proyección y una estela en sus primeras horas bastante buena. Chicos, una fragancia que, como ya he dicho, cuando pasa esas 8 horas, tú la percibes sin necesidad de tener que acercarte ni el brazo a la nariz, ni absolutamente nada. Tiene una fragancia que la percibes correctamente y como debe ser. Chicos, una fragancia, como ya he dicho, para ocasiones elegantes y situaciones como reuniones, si eres un jefe o un alto cargo, es una fragancia que transmite confianza, poder, ¿vale? Un estatus, ¿vale? Es una fragancia muy muy rica, chicos, una fragancia increíble que aconsejo para este tipo de personas o este tipo de ocasiones y situaciones, ¿vale? La de Majestic Wood Intense. Chicos, la siguiente fragancia de la que vamos a hablar es Sultani, ¿ok? La salida de Sultani es de cardamomo, pimienta rosa, tiene bergamota, tiene bayas rojas y tiene naranja tangarina. En el corazón tiene fresia, rosa de damasco y lirio del valle. Y en su base tiene ámbar, sándalo, almizcle blanco y pachuli. Chicos, ¿qué percibimos nosotros cuando atomizamos Sultani? ¿Ok? Cuando atomizamos Sultani vamos a tener una sensación afrutada al comienzo, pero fresca, especiada, ¿vale? Esa sensación vas a percibir tú esas bayas rojas perfectamente, con esa parte especiada del cardamomo y la pimienta rosa, chicos, y por debajo de esa primera capa vais a notar la naranja tangarina, una naranja tangarina que da un toque jugoso, ¿vale?, a esa baya roja. Chicos, una fragancia espectacular en su salida, que llama la atención muchísimo, una fragancia que a medida que transiciona hacia su secado vais a ir notando cómo va desapareciendo ese carácter fresco para convertirse en una fragancia limpia, incluso diría yo jabonosa, ¿ok? Una fragancia espectacular, ¿vale?, en la que la parte de las notas de corazón junto con la base van a ser las predominantes
ya a partir de su etapa de transición al secado, y le va a dar ese carácter limpio y jabonoso a la fragancia, chicos. Una fragancia súper sensual, bajo el punto de vista, una fragancia que en su secado final lo que vaya a obtener es una fragancia amaderada de rosa, o una fragancia amaderada con rosa. Una fragancia increíble, ¿vale? Una fragancia con un rendimiento buenísimo, chicos. Estamos hablando que ninguna fragancia de Arabian Oud está por debajo de las 8 horas, ¿vale? Eso es un facto, chicos. Una fragancia, una casa que es, o se podría considerar como de nicho árabe, porque todas sus fragancias son originales y no son imitación de nada, chicos, y ofrecen, como ya he dicho, rendimientos en todas sus fragancias bastante buenos, con proyección y estela, por lo general, bastante buenas, andan entre lo alta y lo bismuth, ¿vale? Y aquí no se trata de fragancias moderadas, ni fragancias íntimas, ni mucho menos, ¿ok? Por lo menos las que yo he olido hasta ahora. Son fragancias espectaculares. Esta, en este caso, la de Sultani, es una fragancia que podríais llegar a usar en cualquier situación, ya sea para ir a comprar pan o para salir, en cualquier estación, primavera, verano, otoño, invierno. Chicos, una fragancia súper versátil, una fragancia increíble que podríais llegar a usar hasta como fragancia firma, ¿vale? Totalmente, esta de Sultani es un espectáculo, chicos, y yo, bajo el punto de vista, si queréis tener una fragancia para todo, esta es una fragancia que podéis probar, porque creo que daría ahí el clavo. Sultani. Bueno, chicos, vamos con la tercera fragancia de Arabian Oud, y vamos a hablar de Madawi Gold. Chicos, no confundiros con la de Madawi, ¿vale? Esta es una edición especial que sacó Arabian Oud de Madawi. Chicos, una fragancia cuyas notas de salida son notas afrutadas y cardamomo. Su corazón tiene jazmín, abatonca y flor de piña, y en su base tiene vainilla y pachuli, ¿ok? Una fragancia que lo que tú percibes inicialmente es una fragancia, a ver, atomizarle, una fragancia dulce, ¿ok? Por esas notas afrutadas, percibes cierto carácter especiado por el cardamomo, espectacular, chicos, una fragancia increíble, su atomización inicial, su aroma inicial es una pasada. Vas a percibir esa parte especiada con esas notas afrutadas, y a medida que va transicionando, chicos, es donde se va a aurar la magia con esta fragancia, una fragancia en la que vas a percibir ese carácter afrutado de la fragancia, pero sobre todo va a destacar muchísimo la flor de piña, va a tener un carácter, esa nota de piña va a ser la dominante en la fragancia, chicos, una fragancia que se vuelve con esa piña, ¿vale? Una piña dulce, chicos, una fragancia cremosa, ¿ok? Una fragancia espectacular, chicos, una fragancia que, como he dicho, en su secado lo que vamos a obtener es una piña cremosa, una piña avainillada, chicos. Es una fragancia exquisita, no es para nada una Ventus, chicos, para nada, ni tampoco un Electimus, ¿vale? El Imperium, para nada. Es una fragancia totalmente diferente en ese aspecto, una fragancia exquisita. Si queréis una fragancia para ocasiones especiales, citas de Arabian Oud, dulce, llamativa, de piña, chicos, sin lugar a dudas, Madawi Gold es una alternativa bastante buena. Chicos, una fragancia, como ya he dicho, que tiene un rendimiento bastante bueno. Os aseguro que esta sí está por encima de las 8 horas, porque proyecta y tiene una estela tremenda durante bastante tiempo, y lo que es la duración, como ya he dicho, os aseguro que dura más de 8 horas. ¿Por qué? Porque esta sí, en este caso he estado con ella probándola saliendo de noche, y chicos, he estado en la calle 9 horas, 10 horas, y la fragancia zumba, ¿vale? Zumba y bien. Así que, chicos, una fragancia, la de Madawi Gold,
exquisita, más de punto de vista, con esta piña cremosita, dulce, chicos, una fragancia exquisita, ¿vale? Una fragancia que llama la atención, ¿vale? Una fragancia muy, muy rica, chicos. Totalmente recomendable la fragancia de Madawi Gold, chicos, edición especial, edición especial de la de Madawi, totalmente recomendable para citas, ¿vale? Para ocasiones especiales en otoño-invierno, no es una fragancia que yo usaría en verano, ¿vale? A lo mejor tal vez en primavera, si la noche es fresquita, pero otoño-invierno, ¿vale? Básicamente. Chicos, fragancia espectacular, la de Madawi Gold. Chicos, por último tenemos Bullet. Chicos, una fragancia cuyas notas de salida son lavanda y mandarina, corazón, cedro y azafrán, y base, ámbar y benjuí. Chicos, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una fragancia para los amantes de la lavanda espectacular, chicos. Aquellas personas que les gusta la lavanda, tenemos una fragancia de lavanda moderna. ¿Por qué digo moderna? Porque es una fragancia estilo, ¿vale? Comercial, para nada. Es una fragancia retadora, es una fragancia que le gusta a las masas, chicos, seguro. Una fragancia exquisita, ¿vale? Una fragancia que podéis usar en cualquier situación y ocasión, es decir, podéis usarla tanto para ir a comprar ropa como para una salida, chicos. Una fragancia, bajo mi punto de vista, increíble, súper versátil en ocasiones y estaciones. No aconsejo a lo mejor, tal vez, a lo mejor su uso en condiciones extremas de calor, pero creo que es una fragancia que podéis usar bajo el punto de vista otoño-invierno seguro, primavera si no es un calor excesivo, y en verano, en noches fresquitas, si queréis llegar a usarla, yo creo que es perfectamente usable, ¿vale? No os va a agobiar, chicos. Fragancias con rendimiento, como ya he dicho, superior o igual a 8 horas, chicos, esta no se queda menos, esta es una fragancia también que sus 8 horas las cumple perfectamente, fragancia cuya proyección y estela las primeras 2 horas se nota bastante bien, y a medida que vas llegando a esa 8ª hora aproximadamente, vas a notar la fragancia más cercana a ti, pero con una proyección buena, es decir, amplia, ¿vale? Es decir, que tú la percibes tranquilamente y la gente te percibe tranquilamente porque no necesitas acercarte ni el brazo a la nariz, ni la mano a la nariz para tú percibir el aroma. Chicos, una fragancia espectacular, como ya he dicho, me das la sensación que es una fragancia hecha por Arabian Oud para conquistar masas, chicos, básicamente, para, incluso diría yo que es una fragancia bastante occidental, ¿vale? Chicos, una fragancia espectacular, la de Bullet, chicos, una fragancia que para los amantes, como ya he dicho, de las fragancias de lavanda, la debéis probar. Chicos, estas son mis 4 fragancias de Arabian Oud. A continuación os voy a poner en orden de la que más me gusta a la que menos me gusta, y chicos, son 4 fragancias de este 2025. Bajo mi punto de vista, son muy buenas fragancias las 4, ¿ok? Cada una en su estilo y momento, ¿vale? Pero, chicos, obviamente yo tengo mis favoritas de Arabian Oud, ¿ok? Y hasta ahora, de todas las que he oído, ¿vale? De Arabian Oud, no me la han desbancado, ¿vale? Así que, de momento, os voy a mostrar las 4, de estas 4, el orden en las que yo adquiriría las fragancias, chicos, las que más me gustan, ¿vale? Y es el siguiente. Vale. Chicos, la primera fragancia, la que más me gusta, ¿vale? Es, sin lugar a dudas, para mí, Madawi Gold. Este carácter dulce de la piña es un espectáculo. Lo tengo aquí atomizado. Oh, espectacular, ¿vale? Ese carácter dulce, afrutado de la piña es increíble,
de la flor de piña, para mí, de las 4 la que más me gusta, ¿vale? La siguiente es Sultani, ¿vale? Una fragancia limpia, jabonosa, versátil, un espectáculo, chicos. Sin lugar a dudas. La segunda, Sultani. La tercera, para mí, Majesty Body Intense. Chicos, un pequeño tips para los que habéis quedado hasta el final. Tiene cierta vibra, cierto parecido, la de Majesty Body Intense, a una de Nasomato Black Afghano. Chicos, cierta vibra, ¿eh? No se parece, no son iguales, pero te da esa sensación, ¿vale?, en el secado de la de Black Afghano. Chicos, espectacular. Y por último, que no es más, ni peor ni mejor, la de Bullet. ¿Por qué? Porque la considero más comercial, más para encantar a las masas, chicos. De esta fragancia, bueno, es diferente, es una lavanda diferente, ¿vale? Es moderna, chicos. Obviamente, si quieres llevar algo que te haga diferenciarte de un Jean Paul Gaultier, de un Carolina Herrera, de un Armani, ¿vale? Obviamente, tírate por una de estas, ¿vale? Que no te va a salir mucho más caro y son fragancias diferentes, ¿ok? Y muy gustosas. La de Bullet de Arabian Wood. Chicos, lo que os suelo decir siempre, y hasta aquí llega el vídeo, cogeros por la sombrita, pa'lante y cartucho al cañón, y espero que en el próximo vídeo nos veamos los culos. Nos vemos.